Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando en Medio. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras plataformas para que te anuncie cuando estemos en vivo y también nos puedes escuchar de forma diferida en Spotify, iBooks, Apple Music y YouTube como Radio F5. También si te gusta nuestro contenido, deja un me gusta, comparte para que crezcamos cada vez más y también te invitamos a dejar tus comentarios una vez nos escuches de forma diferida en Spotify y YouTube. Mi nombre es Vanessa Marín y me encuentro hoy día acompañada de Gabriela Piña y Amaya Belis. Amaya, ¿cómo estás? Y eso, porque hoy día tenemos solo un tema, así que cuéntame cómo estás y luego hablamos como que vamos a estar conversando hoy día. Hola, Vane, y hola a todos, todas, todes quienes nos están escuchando el día de hoy. Un programa atemporal. Yo estoy muy bien y ya entusiasmada de empezar este programita. Súper. Y Gabriela Piña, cuéntanos cómo estás y qué vamos a hablar hoy día, cuál va a ser nuestro tópico de hoy. Hola, Vane, hola Maya también y un saludo a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Y bueno, nuestro tópico de hoy, nuestro tema es en torno a todo lo que está sucediendo con el evento político más importante de este mes, y bueno, sí, de este mes, porque ya estamos en diciembre. Y son las elecciones, la segunda vuelta de elecciones presidenciales, que obviamente una de las elecciones más importantes porque vamos a definir a quién será el presidente de nuestro país y la idea, finalidad de este programa es conversar sobre toda la agenda de género que están presentes en los programas de ambos candidatos, tanto en el ámbito de género como también en el ámbito de las disidencias. Vamos a estar repasando cuáles son los puntos principales en torno a estas temáticas de los programas de ambos candidatos, por supuesto tomando en cuenta los programas que están hasta el día de hoy, porque ambos candidatos sabemos que están haciendo algunas actualizaciones para lo que se viene en la segunda vuelta, pero vamos a estar analizando ahí lo que tienen hasta el día de hoy y también cuáles han sido algunas de sus declaraciones, porque sabemos que ambos candidatos están apuntando hacia aquellos puntos que tuvieron quizás un poco más débiles en la primera vuelta. Así que eso vamos a estar conversando hoy. Genial, Gaby, muchas gracias. Y sí, pues efectivamente, como dice la Gaby, durante esta semana se encuentra en actualización un poco de cierta manera los programas de los candidatos presidenciales, partiendo por lo que ha hecho más revuelo y que ha ocurrido, de hecho, justo en la última jornada, sobre el candidato José Antonio Kast, ante su propuesta más, digamos, disruptiva, más polémica, que era el cierre directamente del Ministerio de la Mujer. ¿Qué pasó entonces? Se arrepintió, mostró su arrepentimiento directamente, lo dijo casi con esas palabras, si no me equivoco. Claro, quiero decirles que asumo como un error la propuesta de la eliminación del Ministerio de la Mujer en nuestro programa de primera vuelta. Y es un error que vamos a corregir. Así parte más o menos un poco esta conversación para dar paso a qué es lo que plantea en otros términos también el candidato presidencial José Antonio Kast respecto a la agenda de género y disidencias, y más o menos como en qué línea apunta y pretende gobernar al país en caso de ser electo. Amaya, si quieres partir tú con un poco de información respecto a cuáles son sus propuestas y desde qué situación él se para como candidato presidencial ante lo que son las materias de feminismo, género y disidencias. Bueno, sí se posiciona de una manera, de un enfoque como un poco eh, conservador, podría decir, frente a estas temáticas. Primero vamos a empezar con un poco de qué era en materia de gobierno previo a lo que sucedió con Sebastián Sichel, que por cierto fue quien le propuso 9 como ítems en los cuales la idea era que José Antonio Cast reiterara estas ideas, por ejemplo, no sé, el aborto, estaba entre una de ellas. También si no me equivoco, también estaba el cierre del Ministerio de la Mujer. Entonces, antes de esto, vamos a primero presentar como cuál era lo que proponía José Antonio Caz dentro de su gobierno. Y bueno, según como dice fastcheck.cl, el programa del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Cast, utilizó dentro de su programa la palabra mujer 28 veces, maternidad 6 veces, violencia de género 1 vez,
aborto 2 veces y feminismo ninguna. Y yo creo que eso, como por ejemplo, que no esté la palabra feminismo, da cuenta también de cómo va a ser este programa, dado cierto atisbo. Y bueno, vamos a darle a ver que no incorpora términos como perspectiva, enfoque o visión de género dentro de sus propuestas. De las disidencias habla absolutamente nada, y cuando lo convoca es netamente cuando busca eliminar el lenguaje de género y oponerse al matrimonio homosexual y la opción de adopción. Entonces vamos a empezar un poco con algunas propuestas, ahí no sé si la Gaby me puede ayudar después a complementar, porque igual son varias para no agotar aquí a la audiencia, así que vamos a empezar con la primera, que es José Antonio Cast propone un plan de promoción a la natalidad a través de impuestos según el número de hijos y un pilar solidario de maternidad con un costo compartido en ISAPRES para mujeres en edad fértil. Por otro lado, también José Antonio Cast propone aumentar la edad de jubilación en las mujeres en 1 año para las mujeres que se encuentran en la fuerza de trabajo, y así llegar a tal punto en el que igualen la edad de retiro con la de los hombres. Por otro lado, como bien la Vané comentaba en un principio, que era lo más polémico de todo, que propone el fin del Ministerio de la Mujer, si mal no tengo entendido, es netamente porque supuestamente es un gasto innecesario. Y luego sigue el fomento de la participación laboral de la mujer en sectores productivos masculinizados a través de mesas de trabajo con el sector privado e instituciones como el CENSE. También propone la creación de programas de mujeres en el STEM, que es en el Servicio Nacional de la Mujer, que permita a miles de mujeres tener programas de alfabetización digital, acceso y uso de tecnología, programación, entre otros. Y en su programa también se propone una capacitación laboral para mujeres privadas de libertad, fomentando el acompañamiento en la reinserción y la sensibilización. Gaby, no sé si tú puedes seguir ahí con alguno de los ítems. Sí, sí. Continuamos entonces con otro de los puntos que propone José Antonio Cast en el programa, reitero, el programa que está actualmente. También tenemos la propuesta de generar un programa de acompañamiento para mujeres víctimas de violencia que incluya al menos la escolarización inmediata de hijos o hijas de mujeres víctimas, acompañamiento en salud mental, acompañamiento legal, licencia médica por casos de violencia de género, residencia de emergencia, entre otros, que quizás apunta un poquito, ya lo conversábamos con las chicas antes de comenzar el programa, quizás estar apuntando como a una especie de, como, como un punto contrario quizás a todo lo que es, como prohibiría entre comillas el aborto, como que está este punto quizás que es un poco positivo, en verdad no sé muy bien ahí qué opinan ustedes al respecto, pero surge un poco como en respuesta quizás a la completa prohibición del aborto en nuestro país. También está el plan de participación política integral de mujeres, que permitiría un incremento efectivo de la participación de mujeres en cargos de representación política y social, algo que el candidato como que ya ha hecho como comentarios al respecto anteriormente, como esta participación como más fuerte de las mujeres en política. Luego tenemos el programa de cuidadoras, que se refiere a toda la problemática que existe en torno al cuidado y esta como responsabilidad, supuesta responsabilidad que tienen como las mujeres en esa área, que sabemos que son gran parte de las mujeres las que se dedican a las tareas de cuidado del hogar como dentro del ámbito privado. Entonces, en ese sentido, se propone crear una red de cuidadores domiciliarios conformado por personas capacitadas que visiten de manera periódica los domicilios y entreguen los cuidados necesarios de manera multidisciplinaria, ¿ya? Porque, según el programa, las personas a cargo del cuidado de adultos mayores son mujeres, el 86%, entonces hace como esa relación netamente en adultos mayores, ya quizás un poco se está ignorando el tema de los hijes, por ejemplo, que también es como un cargo que se le asigna automáticamente a las mujeres. Y también tenemos, bueno, la derogación de la ley de aborto en 3 causales, que esto es uno de los puntos que podría cambiar por todo lo que ha mencionado el candidato y también por lo que mencionaba la Mayis antes, y es esto de que aceptó la lista de propuestas que le entregó Sebastián Sichel, entre las que se encontraba que se siguiera permitiendo el aborto en las 3 causales que existen hoy en día en nuestro país. En ese caso quizás ese sea uno de los puntos que se cambien para más adelante.
Y finalmente, también en este mismo ámbito tenemos los incentivos económicos a las parejas casadas, que quizás ha sido uno de los puntos también más polémicos de su programa, que dice que se le entregaría un subsidio a los planes es un subsidio a los planes de salud para la pareja casada, de manera que sean más baratos que los planes individuales. Además, las parejas casadas que hagan declaraciones conjuntas tengan una reducción tributaria respecto de la declaración individual. Recordar también que esto aplicaría evidentemente a las parejas casadas, hablando de parejas heteronormativas, hombre-mujer, que también obviamente es uno de los puntos que más se le critica, o sea, como que le está dando finalmente beneficios a aquellas parejas conformadas por hombres y mujeres y más encima casados, o sea, verdad, un punto bastante conservador del programa de José Antonio Caz. Así que esos son como los puntos principales. Evidentemente hay cosas que pueden cambiar para más adelante, y también puede que nos estemos saltando algunos temas, pero estos son como los más importantes y también, como ya mencionaba, algunos de los más polémicos dentro de su programa. Ujú. Claro, y de hecho, con respecto a lo que decía la Gaby, uno de los puntos que Sichel marcó como para que estuviera dentro del gobierno de José Antonio Caz en caso de suceder, sería el compromiso de respeto total a las minorías y diversidades. Y siento que los puntos igual son como súper amplios, no sé si les pasa, por lo menos ese, el compromiso de respeto total a las minorías y diversidades es como sumamente amplio. Y José Antonio Caz lo aceptó, pero como que no sé, no, quizás estoy siendo muy aquí, me la estoy tomando muy a la personal, pero siento como que nada nos asegura que realmente no se va a cambiar la camiseta, porque eso, o sea, va en contra de sus principios, po. Él es una persona que practica una religión que es conservadora, entonces él atribuye toda esa ideología a su programa, claramente, a su gobierno, entonces como que igual me pasa que no sé si comprarle esto. Claro. Sí me pasa lo mismo, la verdad, concuerdo con la Maya. En el fondo, la campaña apunta directamente a la recolección de votos, pues la campaña actualmente está súper peleada. Recordemos que las primarias salieron parejitos con Gabriel Boric, entonces eh, de alguna manera hace todo el sentido que como, no sé si es cambiando de bando la palabra, pero esté dando estas vueltas en torno a estos puntos más polémicos de su campaña, eh, y mostrando una figura un poco más abierta, quizá al diálogo, a la modernidad directamente y no tanto al conservadurismo. Pero claro, siempre está ese riesgo a que las promesas de los políticos son promesas de políticos finalmente, ¿no? Por la obtención de votos, quién sabe qué podrían prometer. Pero bueno, en ese sentido, quería preguntarles, chicas, ¿qué es lo que rescatan de cierta manera, si es que hay algo que rescatar del programa de José Antonio Cast en cuanto a esta agenda de mujer y disidencia? Parto contigo, Gaby. Sí, repasando un poco los puntos que mencionamos como aquí, en su mayoría, como nos dimos cuenta, igual son bastante débiles, evidentemente, y algunos que atentan directamente como contra la libertad de las mujeres. Pero quizás, y algo que rescataría y que considero que ha estado como bastante como fuerte en el discurso de José Antonio Caz, o sea, como que ya lo he escuchado anteriormente, es el plan de participación política integral de mujeres, que es como lo que podría quizás destacar un poco, y es esta idea de incrementar esta participación de las mujeres dentro del ámbito político, que ahí tendría que ver también, porque igual es un tema amplio, no se especifica como de qué forma sería finalmente. No sabemos si va a ser un tema de paridad obligatoria, por ejemplo, como fue en la Convención Constitucional. Si bien no se especifican ese tipo de cosas, creo que podría ser un punto a destacar de su programa. Eh, y eso, en verdad, Nada más. eso quizás el tema del programa de cuidadoras también quizás lo rescataría un poco, que ojalá este tipo de puntos se apliquen y se apliquen bien, o sea, como que ya si lo estás poniendo en tu programa, que sea un punto fuerte, que se aplique bien, por ejemplo, en el tema de la participación política, que quizás exista una paridad obligatoria, ya sea, no sé, en el gabinete ministerial, por ejemplo, o yo qué sé, pero eso, no sé, ahí la Magis, ¿cuáles rescataría? Bueno, también estaba pensando en la misma, y aparte, creo que la creación del programa para mujeres
en carreras científicas, como que también creo que es una como buena forma de incentivar también este punto que tenía justamente arriba José Antonio Cast, que decía, hablaba respecto a la participación laboral de la mujer en sectores productivos masculinizados, que creo que es un, un punto que a pesar de que hemos avanzado como sociedad chilena, igual seguimos siendo sumamente conservadores y hay ciertos rangos que no se le atribuyen a la mujer. Creo que alguna vez en algún programa de algún especial de mujeres, de feminismo, lo conversamos, que se dice que a las mujeres no se le entregan grandes cargos o altos cargos por tema netamente hormonal, como por ser muy hormonales y no poder ser capaces de como controlarse en situaciones como de, por así decirlo, crisis o descontrol. Entonces, claro, como que siento que quizás este punto, a pesar de que, como bien dice la Gaby, no hay como una precisión de cómo se va a gestar, de así como esto vamos a hacer para llegar a esta meta, creo que es un buen punto, creo que es un buen inicio, pero sigo pesimista, sigo pesimista frente a esto igual porque primero en los programas de gobierno también se habla mucho y cuando llega el momento de hacer bueno, de ejercer, tampoco es mucho lo que se sigue un programa. Como que claramente van pasando otras cosas en palestra del área pública que te impiden, que tienes como por ejemplo la pandemia. Llegó la pandemia, es otra urgencia en este caso. En el estallido, por ejemplo, se pusieron otros objetivos como más urgentes, materia más urgentes, de las cosas que estaban en programadas en el gobierno. Entonces, creo que sí. No sé si me di a entender, pero me muestro un poquito como quizás pesimista, pero, pero bueno, esperemos que quien salga haga, no sé, no destruya más Chile, pero que ya está. Yo creo que todos estamos en las mismas. Aparte, sobre todo considerando que estamos como en una campaña en la que ambos candidatos, y lo hemos visto y lo tenemos todo muy claro, en la que ambos candidatos están apelando a todos esos puntos que anteriormente tenían más débiles y que justamente en el caso de José Antonio Cast es este tema de las disidencias, temas de género, temas ligados a los derechos de las mujeres. Entonces, obviamente no hay que tener como tanta esperanza, siento yo, bueno, en caso de que José Antonio Cast como logre ganar la elección, pero tampoco estar como, ok, no va a hacerlo, también como un poco exigir esas cosas que está diciendo que va a aplicar ahora, porque también de hecho, y para agregar como un poquito de información también, hace poquito también, no sé si lo vieron, que fue un grupo de mujeres de la UDI, del Partido Unión Demócrata Independiente, que también entregó un documento para la campaña de José Antonio Cast con 25 medidas para pensadas un poco también en todo este ámbito. Y algunas de ellas, por ejemplo, al igual que las propuestas de Sebastián Sichel, está el compromiso con mantener el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también cerrar la brecha salarial, la cuna universal, eh, evaluar un subsidio al empleo femenino, fomentar el acceso de mujeres a los fondos para emprendimiento, la creación de un espacio para las mujeres emprendedoras y así varios puntos, son en total 25. Pero claro, también están este tipo de propuestas y hay que ir viendo ahí cómo se van agregando los diferentes programas y también tener como esa mirada crítica a todo lo que se está haciendo y en caso de que esta persona logre llegar al gobierno, que cumpla finalmente como lo que está prometiendo ahora, o sea, que no sea algo de campaña para finalmente ganar las elecciones el próximo 19 de diciembre. Claro, sí me hace mucho sentido lo que dice la Gaby, en el fondo, hacer el análisis de que si estás proponiendo algo finalmente, tienes que decir también cómo lo vas a hacer al respecto, como revisando también el programa, no se ven muchas iniciativas respecto a cómo, por ejemplo, va a incentivar la participación de las mujeres en la política o en la ciencia, o equiparar un poco la cancha en cuanto a trabajos masculinizados en relación a incorporar a las figuras femeninas dentro de estos trabajos. Entonces yo creo que, claro, hay que tener cuidado ahí con un poco la carta que está jugando José Antonio Cast, que es bastante habilidosa, digamos, en cierto sentido, porque creo yo que hay mucha gente, muchas mujeres adultas, sobre todo, como
del estilo un poco más conservador en cierta manera, pero quizá que no dan para como ser figuras como mujeres machistas, por decirlo de alguna manera, que al contrario se declaran como, no sé si llegar al punto de feminismo, porque para ellas suele ser muy radical hablar de feminismo, pero sí que quieren que les respeten sus derechos y en el fondo, pero al mismo tiempo quieren seguridad, que es lo que supuestamente plantea José Antonio Kast, y también quieren estabilidad económica, que es la otra cosa que nos vende, se supone, dentro de su programa a las personas de derecha. Entonces, ¿qué pasa? Creo yo que está jugando esa carta de volver a incorporar a la gente que es de derecha, claro, que tiene ese pensamiento de seguridad ciudadana, que no más asalto, que no más robo, que no más delincuencia, el daño que hizo el estallido social, etcétera. Entonces se juegan esta carta por José Antonio Kast, pero que quizás están un poquito reacias porque ellas también son mujeres y se sienten afectadas de cierta manera. Entonces yo creo que finalmente hacia allá está apuntando el voto femenino, que no es poco, somos la mitad de la población, entonces como es lógico que esté apuntando hacia allá. Pero claro, en el fondo, como el comentario personal hacia el programa me parece incongruente en cierta manera cuando apunta a ciertos avances, entre comillas, como el romper con la masculinización de ciertos trabajos, como este avance, digamos, en la modernidad, de que claro, y que los trabajos no tienen género, que las mujeres en la política representan un puesto importante, pero pucha, por otro lado también le estáis quitando sus derechos y no le estáis dando oportunidades para ni siquiera tener un ministerio de la mujer, entonces como son muchas incongruencias que para mí son totalmente un juego político que busca votos directamente. O que quizás ni él mismo la tiene tan clara. Vaya a nosotras a saber cuál es su postura. O sea, Pero bueno, igual chicos. Ujú. yo Sí, creo, dale. perdón, Vane, pero yo No. creo que igual como que, em, yo creo que sí tiene la postura súper clara, y como, o sea, él como que igual tiene, siempre se ha mostrado, bueno, lo hemos dicho en programas súper seguro, Ujú. y él tiene sus ideas, su ideología súper marcada, pues la ha marcado siempre, y sinceramente creo que esto es netamente como lo hemos conversado, como lo han dicho ustedes reiteradas veces ahora, es el tema de ganar votos, de ganar ahí el sufragio de la población, de gran parte de la población, de las mujeres, y que hay personas de derecha, jóvenes de derecha, que también se encuentran en esto de que votaron por Sichel y ahora por quién crees que votan, porque no quieren votar por Boric, están ahí con votar por Boric, entonces no les queda de otra, no les queda de otra Ujú. que votar por este personaje. Y si se está así como tratando de, por así decirlo, em, a pedir disculpas por el tema de, no sé, pues de querer sacar el Ministerio de la Mujer y estar tratando de meter estas diferentes necesidades que son ahora de verdad como de urgencia, yo creo que es netamente por un tema, un juego político. Pero no sé, por eso mismo decía lo de antes, que realmente no creo que esto se vaya, que se condiza, que tenga coincidencia con su gobierno si es que sale victorioso. No creo que estas como propuestas sean parte de, Ujú. porque realmente no tienen que ver con su ideología, entonces, eso. Gaby, ¿algo que mencionar al respecto? No, en realidad coincido también con ambas. Es como, como que uno no sabe muy bien qué pensar. Obviamente uno tiene muy claro que esto es un juego de campaña y que evidentemente se sabía que iba a ir hacia ese lado cuando Kass pasó a segunda vuelta. Pero claro, también está como esta sensación de cómo se va a hacer o no en un futuro todo lo que se está planteando ahora. O sea, estas disculpas son realmente disculpas, o sea, es realmente como una sensación que él tenga de que sí está preocupado por esas cosas o es netamente para mostrar una figura mucho más sensible ante todas estas temáticas que nos afectan a todas nosotras. Entonces, como eso, como que yo no le creo mucho, la verdad, o sea, personalmente ya lo hemos dicho muchas veces, pero aquí creo que ninguna vota por José Antonio Caz. Eh, no me gusta él, no me gusta su personaje, tampoco le creo el cuento y tampoco le creo, por ejemplo,
perdón, que está haciendo ahora. Pero nada, yo creo que hay que mantenerse como bastante críticos ante el tema, ya lo mencionaba antes, que en caso de que salga, también quizás hacer como esta lucha por estas cosas que está prometiendo, o sea, que de alguna forma puede que salgan en su programa cuando lo actualice, así que en caso de que sea así, que lo mantenga, que mantenga esa supuesta figura más liberal, entre comillas, dentro de lo que es liberal, porque ni siquiera son cosas muy, muy extremas. O sea, es como, no sé, el aborto en tres causales, o sea, amigos. Eh, entonces eso, yo creo que hay que como mantener esa mirada crítica, esa mirada de como también exigir esas cosas que están prometiendo ahora y como no olvidarlas, no decir como, ya lo está diciendo ahora, pero no lo va a aplicar, filo, no, como no quedarse en esa postura si es que llegase al gobierno. Así que eso, en verdad me mantengo como reacia un poco a lo que plantea José Antonio Caz, pero en verdad espero que si es que llegase a llegar al sillón presidencial, como se dice, eh, alguna de las medidas de las que se están hablando ahora se mantengan como es la temática, el debate del aborto o se apliquen más, que permitan más libertades y que le entreguen finalmente derechos y un espacio en el ámbito político, tanto a las mujeres como también a las disidencias. Ujú. Oye, sí, qué importante eso que lo último que menciona la Gaby, que en el fondo, llevándole un poco a la proyección de un supuesto gobierno de José Antonio Cast, ¿cómo se plantearían las políticas públicas al respecto? Pues, porque bien él puede prometer, plantear algo, pero otra cosa es, primero la discusión en el Congreso, que por cierto tiene bastante ganada con que finalmente en las mismas elecciones el Congreso se haya llenado de mucha gente de derecha, en el fondo como tiene ese apoyo. Pero por otro lado también tenemos todavía el proceso constituyente que está normando las reglas del juego, digamos, de alguna manera, las reglas de la política en Chile en distintos aspectos y en miles de aspectos en realidad que nos afectan a todas y todas. Entonces, por ejemplo, llevándolo al tema de justamente el aborto, por ejemplo, que uno de los temas más como controversiales, el aborto bajo tres causales, el aborto libre, seguro y gratuito. Justamente hace un par de días, la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto llevó una iniciativa normativa hacia el Congreso, perdón, hacia el ex Congreso, a la Convención, en donde plantean una serie de peticiones, por decirlo así, en el marco de lo que vendría siendo los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y así, por ejemplo, a mí me tocó conversar con algunos constituyentes al respecto, y ellos mencionan directamente que claro, es un tema que nos atañe a todas y a todos, el tema de lo que es el derecho a la vida, el derecho a los cuerpos mismos, como tiene un nombre, no es derecho a los cuerpos, es derecho como sobre sí mismo, se me olvidó el concepto, perdón. Sin embargo, muchos plantean que no es un tema que atañe directamente a la Constitución, y yo creo que igual hay que tener ojo en eso, que dentro en el marco de la misma Constitución no se puede establecer si el aborto va a ser legal o no. Eso es tema finalmente que atañe a proyectos legislativos relacionados y vinculados dentro del Congreso. Pero que sí puede hacer la Constitución, por ejemplo, no recuerdo en este minuto la ley que, si me da un segundo la encuentro, pero en este momento, por ejemplo, cuando se habla de aborto libre, seguro, gratuito y el impedimento que tiene por medio con el mismo... em, con la misma conversación que se dio durante esta semana en el rechazo de la despenalización del aborto, el marco que establece eso es el artículo 19 de la Constitución actual, que asegura el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas. Y con esto, acto seguido, el mismo artículo habla de la ley que protege la vida del que está por nacer. Entonces, ¿qué nos habla de esto? De la importancia que dentro de la misma convención, que tiene amplia mayoría de izquierda también, se preocupe de redactar de una manera en que no restrinja una eventual promulgación de ley en algún proyecto, etcétera, que se converse en el Congreso, que deje la puerta abierta también a lo que es el aborto seguro y gratuito. En el fondo, que no restrinja de la misma manera que está haciendo José Antonio Cast con su propuesta de gobierno, y si es que llega a salir,
los derechos de las mujeres en todos estos aspectos, los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, es importante tener como en consideración esos dos aspectos. Por un lado, lo que sucede actualmente mismo en el Congreso, donde esta misma semana no se aprobó la despenalización del aborto, que recordemos, no es lo mismo que el aborto como libre, sino que deje ser ilegal solamente, que ya tampoco es que tenga tanta amplia mayoría de derecha, pero la tiene una derecha súper marcada actualmente en el Congreso. Pero ¿qué pasa también en el próximo Congreso, que está lleno de gente de derecha? Entonces, preocupante esa situación en el fondo, como cuál va a ser la discusión que se plantee. Como les decía, hace un par de días se planteó esta iniciativa normativa que plantea esta discusión en la convención y que abre paso a que exista, no sé si una posible ley de aborto. Va a ser complicado, yo lo veo súper difícil. Hay esperanzas, hay un proyecto detrás, hay miles de organizaciones y mujeres que están en alerta permanente, de hecho, como en pro de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, pero claro, también está otra carta por el otro lado, que el Congreso no nos está dando el apoyo. Pero en ese marco podremos pasar como al lado positivo, que es el mismo programa de Boric, de Gabriel Boric, en donde sí existe esta, ya parece muy campaña política, pero es real, en el fondo no restringe esa posibilidad. Así que dale nomás, Gaby, con ello. Ya, vamos entonces con Gabriel Boric, que como bien sabemos sí tiene como una agenda bastante fuerte en cuanto al ámbito género y disidencias, así que voy a hacer la misma lectura que hizo la Maíz del principio, y es que en el programa de gobierno del candidato a Prueba de Dignidad tenemos la palabra mujer 58 veces, maternidad 3 veces, violencia de género 9 veces, aborto 6 veces, y por último feminismo, que no la encontramos en el programa de CAST, aquí en el de Boris aparece también 5 veces, así que ahí también nos vamos como poniendo un poquito como un pequeño adelanto de lo que es el programa de gobierno de Gabriel Boric. Y bueno, también vamos a hacer lo mismo, yo creo, el mismo mecanismo, de ir comentando un poquito cuáles son las principales propuestas que tiene el candidato para su posible gobierno. Tenemos en primer lugar el rediseño de los subsidios laborales con un fuerte enfoque en el trabajo femenino y de los programas de cuidados que apoyen la inserción laboral de las mujeres. En este punto lo que se busca es tener en consideración tanto los cambios que ha experimentado el mundo del trabajo en torno a todo lo que ha pasado con la pandemia, como también los diversos instrumentos que ha utilizado el Estado para generar más empleo, para redirigirlos según las necesidades del mercado laboral actual y procurando la creación de empleos de calidad. Eso como primer punto. También dentro de eso mismo hay una propuesta de capacitación para, también pensado un poco como en el tema de la pandemia, y el programa Mujer Futura, que es parte también de esta propuesta y tiene por objetivo disminuir las brechas digitales en el caso de las mujeres. Y bueno, ahí también se propone como una cifra más exacta por parte del candidato, y es que una de las metas es generar 500.000 empleos femeninos a lo largo del gobierno, lo que permitirá recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia y avanzar en la disminución de las brechas existentes. Recordemos que en general, como siempre, tras alguna crisis, las mujeres fueron las que se vieron más afectadas en el ámbito laboral durante la pandemia. Luego también tenemos los derechos sexuales y reproductivos, también un punto importante dentro del programa de Gabriel Boric, y es que, en primer lugar, apoyan la demanda histórica por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, superando la criminalización y poniendo la decisión de la persona gestante en el centro. También buscan garantizar el acceso a la anticoncepción en la atención de salud primaria, y también buscan ingresar un proyecto de ley para aplicar que se integre un modelo de educación sexual integral, inclusiva y no sexista para construir un futuro sin violencia, así como cita. Y también buscan promover una ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación de salud garantizada, dotando también a los centros de salud de métodos recomendados de evacuación uterina. Ahí en realidad como que hay muchos puntos muy relevantes, muy destacables también. Así que Maíz, te doy el paso ahí para que continúes con otro de los puntos que se buscan cumplir en el programa de gobierno de Gabriel Boric. Bueno, sí,
ahí como bien decía la Gaby, para seguir, decía que iban a fortalecer el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que iba a haber un gobierno feminista. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en las principales propuestas de Gabriel Boric eran una economía morada, verde morada, ¿era? Como ambiental y feminista. Me encantaba ese toque. Bueno, vengo aquí haciendo propaganda, qué mal. Ya. Bueno, en este caso, en este contexto, decía que iba a incorporar una perspectiva feminista transversal en el gobierno, donde no solo en los espacios designados tradicionalmente a los temas de género, sino que en todos los aspectos, materias y espacios de la gobernanza del país, se va a integrar esta perspectiva feminista. A palabras ahí de el programa, dice que nuestro gabinete será paritario y todos los directorios de las empresas públicas, por nombrar, también lo serán. La creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, dice el texto, fue un avance, pero el gobierno de Sebastián Piñera ha reducido su alcance y capacidad política. Así que buscan fortalecer la capacidad de este ministerio para promover la incorporación de una perspectiva de género en cumplimiento de su rol rector para velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas públicas. Así que eso por un lado. Por otro, también busca, dentro de las propuestas está la modificación de la ley de identidad de género, que busca reconocer las diferentes identidades. Dado este contexto en el que la falta de reconocimiento de las diversas identidades es una expresión de violencia hacia la comunidad LGTBIQ+, y causa estigma y discriminación interpersonal e institucional, dicen dentro del programa. Así que, según lo que se estipula, se comprometen a impulsar el reconocimiento efectivo de la identidad de género de personas trans y de identidades que se sitúan por fuera del binarismo de género. Así, a partir de esto van a modificar la ley de identidad de género para permitir el cambio del nombre y sexo registral a menores de 14 años y establecer el procedimiento administrativo como norma en el documento de identificación de identidades por fuera del binarismo de género. Eso por un lado, que encuentro bastante importante, la verdad. Y por otro van a impulsar una ley integral de violencia de género. Vale destacar que dentro de esta se encuentra lo que es la ley integral que aborda la violencia más allá del actual concepto intrafamiliar, lo que conocemos por el BIF, que busca que cumpla como con los estándares de la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y por otro lado, también está la aprobación, se busca aprobar la ley Sallén para postergar la improcedencia de la prisión preventiva para mujeres embarazadas o que tengan hijos menores de 3 años. Así que esto más que nada también se propone un sistema nacional de cuidados, donde en el programa se señala que de acuerdo a la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, las mujeres dedican al día más del doble del tiempo que los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esto se ha agravado durante la pandemia, claramente, donde la mujer se ha visto en la obligación prácticamente de ser relegada nuevamente al espacio privado, al espacio doméstico, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres, en su salud mental, en su salud física, en su autoestima, excluyendo en realidad sus posibilidades de educarse, de acceder al mercado de trabajo y de ahorrar para sus pensiones de vejez. Así que ante esta ausencia de infraestructura y servicios de cuidado, las mujeres asumen la responsabilidad de solventar con su trabajo gratuito al cuidado de niños, niñas y personas que tienen algún nivel de dependencia por enfermedad, discapacidad o avanzada edad. Bueno, a partir de esto, el programa de Gabriel Boric propone transitar desde el sistema de cuidados actual, que descansa exclusivamente en la familia y especialmente sobre las mujeres, hacia uno de corresponsabilidad social de los cuidados que involucre a los integrantes, o sea, a los hogares, las comunidades y el Estado. Eso y eso más que
Gracias, Mais. Y claro, como ya lo veníamos hablando respecto al programa de Gabriel Boric, que por cierto, recordemos, al menos, no sé, mi postura siempre ha sido no solo apuntar al candidato presidencial como rostro y como protagonista, sino que apuntar al programa político que hay detrás. Perdón, mi gato. Em, dicho eso, el programa político feminista que hay detrás, elaborado por mujeres feministas, es súper contundente, como bien lo pudieron escuchar, y es súper fuerte. Está súper bien elaborado. Yo creo que el trabajo y el empeño que le pusieron, no recuerdo el nombre de la organización directamente, pero finalmente el conglomerado de mujeres feministas que apoyaban desde la precandidatura a Gabriel Boric, se encargaron de hacer un programa, a mi consideración, puede que para alguien esté incompleto o inconcluso, o que en el fondo no esté profundizando en ciertos puntos, pero a mi juicio es bastante completa, en verdad. Como de no apuntar solo a la figura de Gabriel Boric y que a él se le haya ocurrido todo esto, claramente no, sino que al equipo que hay detrás y que se encargó de esta materia. Entonces, no sé, preguntarles, chicas, a ustedes qué opinan al respecto, qué tienen que comentar respecto a este programa. En el fondo, ¿qué les parece? Si es que hay algo que consideran que debería profundizarse más, y cómo lo proyectan también, como en el fondo hacia dónde lo ven. Amaya, parto contigo como siguiendo la misma idea. Mira, Vani, la verdad es que yo también estoy como muy a favor de lo que dices tú, lo que comentas tú. Yo también lo encuentro como muy completo. Me gusta mucho que sea tan detallado, como tan explicativo, em, y que no deja tantas interrogantes, siendo súper objetiva en desmedro de como el programa de José Antonio Castro, leyendo un poquito anteriormente. Sí, creo que me gusta como esa, siento que al estar ya más condensada la materia, que tiene como la problemática, las áreas de la problemática, como que lo desmenuza muy bien, y a partir de eso dice, ya, vamos a hacer esto, y con qué cosas, como que es bien así como ordenadito este programa. Me agrada bastante en ese sentido. Siento que igual, o sea, tampoco, ya, voy a ser aquí un poco más pesimista también nuevamente, pero son muchas cosas que quizás no se van a poder hacer todas, como es probable. Quizás se van a poder hacer unas cuantas, contaditas con la mano, pero creo que son muy buenas propuestas todas. Faltaron algunas por decir, como por ejemplo la protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Bueno, entre otras cosas está al fin el modelo del tsunami, la igualdad en la diversidad, con un plan nacional de derechos sociales de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, como que igual siento que es bien también diverso, como que en esta instancia pudimos ver y evidenciar mayor participación dentro del programa de las disidencias. Entonces, también creo que es algo sumamente importante de agregar y eso me gusta mucho, la verdad me gusta mucho cómo está escrito y claro, ese equipo que hay detrás, porque finalmente, como bien la Vane dice, esto no lo escribió claramente Gabriel Boric, no se le ocurrió solito. Como que hay todo un trabajo comunal ahí en el que pudieron mostrar esto. Y esa es mi opinión. Sí. Bacán. Gaby, dale nomás. Sí, en realidad creo no escaparme mucho de lo que ya mencionaban. También considero, y al final es uno de los puntos más fuertes de la candidatura de Gabriel Boric, y ya venía siendo así desde la primera vuelta presidencial, era como, incluso dentro de los otros candidatos que habían anteriormente, era justamente una de las más fuertes como en esta materia. Y nada destacable, en verdad, yo creo, todos los puntos, como decía la Maíz, quizás haya uno que otro que de repente pueda tener como ciertos cambios para más adelante. También hay que estar atento, bueno, igual como que especifica bastante en casi todos los puntos el cómo se llevarían a cabo ciertas cosas. Eh, pero claro, también está como la interrogante de todo lo que es el tema económico y como si finalmente se van a poder desarrollar todos estos puntos del programa. De hecho, hay una nota del mostrador que ahí destacó a nuestra compañera Rayen Carvajal, que es una nota muy buena, de hecho, respecto a las interrogantes del gobierno feminista que finalmente promete Gabriel Boric. Aquí se entrevistan a dos
expertas de dos universidades, y claro, justamente en esta nota y según las expertas lo que señalan es que concuerdan en que es un programa osado y ambicioso en materia de género, eh, pero claro, se queda como esta interrogante sobre cómo se van a financiar las diversas medidas programáticas que se proponen. Y también, por otra parte, voy a citar aquí, señalan que el programa pareciera ser feminista solo dentro del ítem de específico de género. Sin embargo, las medidas que están fuera de dicho ítem, como por ejemplo las medidas económicas duras, no están mayoritariamente pensadas desde una mirada de género y de hecho podrían afectar medidas programáticas de la línea feminista. Eso ahí, si quieren leer la nota de la Rayen, se titula Las interrogantes tras la promesa de un gobierno feminista en el programa presidencial de Gabriel Boric. Y claro, se apunta como un poquito a estas dudas que quedan tras el programa, pero en sí es un programa bastante completo. Como decían anteriormente, tiene toda esta parte como ligado a los derechos tanto de las mujeres como también de los niños, niñas, niñes, las diversidades sexuales también. Entonces apunta a todos esos como ejes que siempre han quedado medios olvidados, sobre todo hablando de disidencias sexuales y también de los niños. En verdad encuentro un punto súper importante como todos los objetivos que se tienen dentro de su programa en este ámbito, que siempre siento, no sé cómo lo ven ustedes ahí, que se deja como bastante olvidado, o sea, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito del Sename. O sea, creo que es un punto súper fuerte que hay que mirar y que hay que estar atentos a cómo evoluciona eso en caso de que logre llegar al gobierno. Así que, nada, estoy muy como conforme quizás, y ojalá en verdad se puedan como hacer todas estas cosas. Sabemos que desde el punto de vista económico quizás no se logre hacer como todo al pie de la letra, pero sí son propuestas programáticas bastante buenas y que espero que se puedan hacer. Esa es mi opinión. Concuerdo con lo que dicen las chicas. Solo como ya para no redundar en lo bueno que es el programa de Gabriel Boric, en ese ámbito al menos, como mostrar igual de cierta manera la preocupación que les planteaban delante, es que claro, hay un proyecto que apunta a nuestros derechos más básicos, que se compromete directamente con el aborto libre, seguro y gratuito, pero que también está el Congreso por el otro lado, que tiene amplia mayoría, me carece esa palabra, amplia mayoría. Lo ocupa mucho Sebastián Piñera, amplia mayoría de la gente de derecha, entonces como que peligra un poco ahí lo que está sucediendo. Y por cierto, hablemos de esto también, ¿qué pasa en el Congreso actual? El Congreso que en una primera instancia bastante de manera conservadora y entendiéndose también en un gobierno de concertación, aprueba y bueno, y nace esta iniciativa desde un gobierno de concertación con Michelle Bachelet, que vendrían siendo el aborto bajo las 3 causales. Tenemos este Congreso que después de mucho tiempo, de varias conversas, logra por fin aprobar este proyecto de ley que se convierte en ley, que son el aborto bajo las 3 causales, pero que a pesar de que avanzan los años, pareciera que el Congreso está donde mismo, todavía estamos en 2006 por ahí, en donde todavía ni siquiera se logra despenalizar el aborto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, claramente estamos pidiendo aborto libre, seguro y gratuito, pero no estamos hablando de que legalícenlo ya, así como que sea como en el fondo de manera inmediata. Solo estamos pidiendo en primera instancia, desde hace muchos años, por cierto, que se despenalice, que se deje llevar a juicio, se deje llevar un proceso legal como penal de por medio a las mujeres que han tenido que abortar, que no necesariamente han sido por su decisión. Entonces, no entiendo yo como qué es lo que está pasando con el Congreso actual, que bien, se va, pero retoma uno cargado de la política más antigua que quizás nos termine trabando donde mismo. ¿Qué piensan ustedes, chiquillas, al respecto? Dale, Gaby. Yo creo que es una discusión bastante complicada, como que sí, también me pasa mucho eso y es como, ¿qué está pasando? O sea, ya cuánto tiempo llevamos como exigiendo como eso que decías tú, que es como tan mínimo, siento, como algo tan básico como en cuanto a la libertad de los cuerpos de las mujeres, que es esta despenalización que ni siquiera eso se ha logrado aprobar y como que siento que da mucha como
como incertidumbre el hecho de que sigamos en lo mismo, que como tú decías, y estamos como, no sé, en el 2006 ahora, anda como en la misma situación, o sea, imagínense, desde que teníamos como 5 años nosotras, eh, seguimos en lo mismo y ahora viene o como un nuevo grupo de gente que al parecer, o por lo que se ve, o por como el cómo se va a dividir el Congreso a futuro, parece que va como en la misma línea. Entonces, en verdad sí es como una discusión importante y también ahí recae como nuevamente en todo lo que está pasando dentro de la convención y es como qué va a pasar también con el Congreso, qué va a pasar con esa representatividad dentro del Congreso, cómo va a funcionar y bueno, esto yo creo que también se liga como a todo lo que es la figura del presidente de la República, finalmente en caso de que, por ejemplo, salga José Antonio Caz, que se habla bastante del tema, no, pero es que lo que él piense no es lo que va a pasar porque el Congreso, no sé qué. En torno a todo eso también está esta discusión paralela que se está llevando en la convención, que de hecho empezó como estos días, si no me equivoco, como, o sea, anda, recién, como hablarse del tema de el sistema político que se va a llevar en Chile y también hay que estar como atentos a esa discusión por lo mismo, por, como para ver si es que finalmente en algún punto vamos a avanzar, como que esa es mi pregunta, esa es mi duda como existencial, o sea, o vamos a seguir siempre así, que sale el proyecto, se rechaza, sale el proyecto nuevo, pasa un año en pausa, como eso, como que en qué punto va, porque uno ve que siendo el siglo XXI, ahora o sea, cuántos candidatos electos salieron del Partido Republicano, por ejemplo, con quienes evidentemente no hay ninguna posibilidad de que se apruebe una ley como la que estamos hablando ahora, como la de la despenalización del aborto. Entonces, como eso, como que siento mucha incertidumbre respecto como al futuro de este tipo de proyectos y en verdad ojalá, espero que en caso de que salga, por ejemplo, Gabriel Boric, también ver qué va a pasar ahí, como con ese tipo de políticas públicas y si finalmente se van a poder como desarrollar como tal. Y en verdad igual siento que podría ser un avance en ese aspecto un posible gobierno de Gabriel Boric. Como que quizás igual se logre avanzar un poco en eso y como lograr poner más en la palestra este tipo de temas, porque es como siento el primer gobierno como desde la vuelta de la democracia que podría poner como más fuertemente este tipo de temas en la palestra. No sé si les pasa, como ya pasamos por gobiernos de derecha de la exconcertación tan fuerte como lo que va a ser el como gobierno más feminista de Gabriel Boric. Eso no sé qué opinan al Claro. respecto. O sea, me hace sentido, pero también considerar que en el fondo la política y la ideología, digamos, de alguna manera social, lo que prima en este tipo de temas, también tiene que ver mucho como con los tiempos, en el fondo. Nosotros mismos, quizás hace 10 años atrás, no pensábamos en una ley de aborto seguro y gratuito. Quizás no pensábamos ni siquiera tampoco, ya no se me ocurre otro ejemplo, pero ya un ejemplo absurdo, por ejemplo, en que las mujeres no tuvieran como destino el casamiento, ¿cachai? Como también se adecuó un poco a que hace 10 años atrás hubiese sido impensado que las mujeres pudiesen abortar de manera libre, así como se está planteando hoy en día y como lo exigimos también hoy en día como sobre la autonomía de nuestros cuerpos. Entonces yo creo que, claro, le encuentro la razón a la Gaby que vendría siendo en estos términos lo más feminista, por decirlo así, en este minuto, pero 10 años más adelante quizás esto va a ser como lo mínimo, como lo que es para nosotros ahora la despenalización del aborto, ¿cachai? Entonces me llama mucho la atención y me llama mucha curiosidad, así como qué tan retrógrados vamos a ser nosotros en muchos años más adelante, como oye, pero si esto era básico, cómo lo estaban discutiendo recién y cómo no lo aprobaron al tiro, en el fondo? Igual no es carga de nosotros porque no estamos en el Congreso y todavía no tenemos como ese pie, pero claro, no sé, me hace sentido. Igual corazoncito Sí, al gobierno de Bachelet porque le puso ah, bueno con las 3 causales. Dale sí. nomás. Sí, en verdad también me pasa, esto es como muy percepción, no tengo ni idea si existen estudios al respecto que me respalden, pero igual siento que en nuestro país, como que en Chile, sí hay una visión como todavía muy conservadora, que yo creo que al final igual afecta muchísimo. Ya lo planteábamos antes y tenemos mucha claridad, o sea, imagínense ahora que miembros del Congreso dando declaraciones como las que dio este sujeto que ni siquiera voy a nombrar. Respecto a un tema tan fuerte como es la violación, o sea, como que eso me pasa, como que yo no entiendo,
como en qué situación estamos ahora, en qué situación vamos a estar más adelante, porque todavía hay muchísima gente que piensa así, que tiene esta visión como tan conservadora, y dentro de Chile es mucha la gente que piensa así. Imagínense que sale gente del Partido Republicano que tiene estos pensamientos súper conservadores, como súper ligados, por ejemplo, al tema religioso, al tema católico, en donde los derechos sobre, por ejemplo, o sea, las libertades del cuerpo de la mujer son como onda nulas. Entonces, como que eso me pasa, en verdad, por eso les decía, como que tengo esta sensación de incertidumbre de qué puede pasar. En verdad, ojalá que, no sé, de aquí a 5 años, digamos eso que decía la Vane, como hoy, que onda nosotros hace 5 años, ojalá que sea en ese periodo de tiempo y que no sean 10 años, porque igual es muchísimo y falta muchísimo. Entonces eso, como que me tengo esta sensación de incertidumbre, también incertidumbre en caso de que salga este gobierno de Kast, porque es como loco igual pensarlo, o sea, desde nuestro punto de vista igual, yo entiendo que hay mucha gente que tiene otras opiniones al respecto y las respeto en teoría, pero claro, es como que igual está ahí un poco atentando contra las libertades de las otras personas, entonces no podría estar de acuerdo. Pero eso me pasa, tengo esta sensación de incertidumbre y, y eso, como grandes rasgos. Sí. Maíz, ¿tú qué opinas al respecto? La verdad no me distancio mucho de lo que comentan ambas. De hecho, lo que dice la Gaby tiene mucho sentido. Eh, Definitivamente Chile es considerado como ser uno de los países más conservadores de Latinoamérica. De hecho, esto como que se argumenta como porque fue el último país de esta región en legalizar el divorcio. Fue en el año 2004 recién. Fue el último país en divorcio, por favor. O sea, Qué algo tan vergüenza. básico. Por ejemplo, en el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por el fallo de la Corte Suprema que le quitó la tuición de sus hijas a la jueza lesbiana Karen Atala. Entonces, como que pues son indicios de claramente que dejan en la palestra que Chile es sumamente conservador. Y de hecho, yo creo que también esto tiene relación como con lo que sucede en el Congreso finalmente, porque también vale destacar quiénes son las personas que están en el Congreso, también son personas con tendencia a ser mayores, las personas que votan a favor del aborto, de la legalización del aborto, tienden a ser personas más jóvenes, también de izquierda, entonces como que hay que tener siempre eso como dentro de lo que, de como los factores determinantes. Y bueno, destacar que igual esta ley entró el 2018 y el 2018 estuvo parada durante 3 años. O sea, ingresó el proyecto, pasó a Comisión de Mujeres y Equidad de Género y ahí estuvo desde el 23 de agosto hasta el 30 de agosto del 2021. 3 años. 3 años y 7 días. Entonces, como que tú te pones a pensar y dices, esto no es importante para Chile. No es importante y tampoco, digámoslo, también como es, un poco, tampoco es importante para todas las mujeres. No es, no, Claro. es discusión, sigue siendo discusión este tema. Y también me pasa lo mismo que la Vani, que me pregunta así como, ¿cómo será? ¿Qué tipo de conservadora seré yo cuando Claro. sea grande? Pero bueno, en realidad mis opiniones no se distancian mucho de lo que ustedes dicen. A Chile le falta mucho progresar como mentalmente, culturalmente, le falta mucho madurar, tener una visión mucho más amplia, dejar de ser tan cuadrada. Entonces, sí, creo que eso es un arraigo netamente cultural y educacional, que yo siempre he cargado la mata a la educación, que es algo que tenemos muy al debe en Chile, y de hecho por eso agradezco cualquier carta presidencial que proponga educación integral sexual. Creo que es muy importante para evitar muchísimas, pero muchísimas cosas, violaciones, para evitar el machismo, el patriarcado y todos estos patrones culturales que nos dominan actualmente. Súper. Sí, ahora lo triste finalmente de esta conversación es que la despenalización del aborto ya es un tema que se descarta y que no se puede retomar hasta un año más. Un año más que calza un poco más o menos con el plebiscito de salida, ¿no? Que en octubre, si no me equivoco. Octubre, noviembre. Sí, Creo que sí. sí, si no me equivoco. Si Bueno, no, no es antes, pero ¿cómo? o
Voy a buscar la fecha, porque no me acuerdo. En julio comenzaron a trabajar, pero no sé si será julio el mes en que termina finalmente todo. Noviembre. Es que bueno, todavía no hay como una fecha clara, evidentemente, pero sí, no sé calcular. Un año más. Ponele un año. A mediados de 2022, eso lo sabemos. Por ahí, Por ahí. redondeado. Claro, pues entonces durante un año más no se puede volver a conversar lo que es el tema de la despenalización del aborto y no se puede volver a ingresar un proyecto de ley o una iniciativa que toque este tema dentro del Congreso y se pueda volver a discutir. Entonces tenemos todo un año más para que sigamos metidos dentro de la misma constitución, por un lado, y misma constitución actual, y tengamos que todavía esperar el plebiscito de salida y ver qué sucede y todo eso. Mi esperanza en lo personal es que la convención decida por un Congreso unicameral, porque en ese caso se podría volver a elegir al Congreso. Hay fe. Entonces, en ese caso podríamos reconstituir el Congreso y durante este periodo de años reincentivar y reactivar de nuevo lo que es la política de la gente joven también, que ha sido ha estado muy al debe en la última elección, que finalmente fue lo que generó que estas precandidaturas terminaran ahora como candidatos presidenciales. Como si recuerdo que estuvimos conversando la última vez respecto a la participación política, que claro, fue súper alta para el plebiscito, como lo habíamos conversado, pero que de nuevo volvió a bajar. Entonces, importante volver a reincentivar el voto y la importancia del voto para que de nuevo no esté el Congreso lleno de gente de derecha, por favor. Necesitamos derechos, queremos nuestros derechos de vuelta. Pero eso, chicas, ¿tienen algo más que comentar? Si no, ya para cerrar el programa. No, yo quería también agregar como esa importancia del voto. Siento que desde que empezamos Radio F5 lo digo al final de los programas, como esa importancia que tiene en nuestra votación, nuestra participación, la participación de los jóvenes también. Y fue una participación que bajó nuevamente para la última elección, así que espero que vuelva a subir para esta segunda vuelta porque siento que es clave, muy clave la participación en esta ocasión, el próximo 19 de diciembre. Así que nada, como siempre, como hacer ese llamado al voto, a informarse, a estar atento a todo lo que está pasando y también ser críticos también ante todo lo que está pasando y exigir aquello que uno desea que se cumpla. Así que eso. ¿Maíz? Sí, bueno, ya hicieron un llamado a votar, así que anímense, este cambio es por todos nosotros, así que es necesario. No se decepcionen tanto de la política, sé que a veces puede ser muy agobiante, muy triste, pero se puede generar cambios, yo sé que se puede. Y bueno, quería también decir que a pesar de los panoramas diversos que hemos visto dentro de este programa, era un especial género y de disidencias, esperemos que traigamos energía positiva, que todo va a salir bien, que va a ser un buen gobierno, sea lo que sea que salga, y a seguir luchando siempre por nuestros derechos. Y eso. Muchas gracias por escucharnos y un besito. Me encanta. Comparte las palabras de las chicas, el llamado a voto, el llamado a participar, a interesarse en esto también, informarse en el fondo para tener un voto informado también. Así que ya estamos haciendo campaña para el 19 para que vayan a votar. Y ya partimos al tiro nomás después de las elecciones, nada de estar la última semana llamando a votar al tiro. Porque es importante, ya lo establecimos en este programa, siempre lo hemos dicho, pero ahora también lo reafirmamos con las chicas en cuanto a este tema y tópicos en específico que son nuestros derechos sexuales y reproductivos de nosotras las mujeres y también las disidencias, que también, por cierto, creo que debimos haber abordado de cierta manera un poco más en profundidad, pero siempre estamos abiertas a poder volver a conversar este tema, dándole la relevancia que necesitan también las disidencias y las mujeres también, como deuda histórica considerablemente a las mujeres, pero también a las disidencias de las que muchas mujeres y también muchas personas son parte. Así que eso, muchas gracias a todos y a todas.
Recuerden que nos escucharon ahora de forma diferida en Spotify y Apple Music, y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, perdón, para que sepan cuando subimos más contenido. Actualmente Tamara sacó una entrevista muy buena para que la vayan a revisar también. Así que eso, estén muy atentos a nuestro contenido y ya estamos viéndonos y hablándonos en un próximo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Que estén muy bien.